yo digo, wow, me quedé sin tele. Ahora soy una basura, no valgo nada. Jesús, 12 años en televisión, nunca estuvo en planilla. Yo nunca estuve en planilla en un canal, pero es la mayoría. ¿Te has arrepentido de invitar a alguien, a alguna persona, a alguno de tus programas? Incluso invité a gente que de repente yo consideraba que era como... ¿Alianza, campeón de la Libertadores o ver nuevamente a Perú en el Mundial? Y me lo tengo que dudar mucho, la verdad. Nada. Genialidad, bienvenidos al tercer episodio de su podcast de siempre, Más Cuentas, Menos Cuentos, donde traemos a personalidades que convirtieron lo ordinario en extraordinario. Y hoy, súper extraordinario el invitado que tenemos. No nos fue muy sencillo tenerlo, pero va a dar mucho de qué hablar y tiene una experiencia en podcast increíble, como conductor también. Así que sin más preámbulos, permítanme darle la bienvenida y con un aplauso de todo mi equipo para Jesús Alzamora. Eso. ¡Qué bonito! El himno, aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Revise el audio porque se reventó. Estos decibeles no los hemos alcanzado nunca. Menos 32, tienes que meterle ahí para corregir en post. Bienvenido, Jesús. Estás en tu amigo. casa. Gracias, Bienvenido. gracias. Qué gusto. No, el gusto es mío, el gusto es de mi equipo. Ya te has dado cuenta. Ni hace falta decirlo. El gusto ha sido totalmente de mi equipo y seguramente de toda la genialidad, toda la comunidad que está viéndonos, y para poder entender un poco acerca de quién es Jesús, cómo ha logrado Jesús atravesar las dificultades y el éxito a través de su vida, ¿no? En todas las etapas, o al menos en las que nos podamos concentrar el día de hoy, y hacerte preguntas de diversa índole. Entonces siéntete cómodo y pues bienvenido. Gracias, gracias. Adelante, tú dirás. Listo, vamos a empezar así, de golpe, de lleno, de rápido. Jesús, si hoy viajas por ahí, estás, digamos, en un avión, primera clase, en un tren o en la línea del corredor, donde sea que estés, y alguien te pregunta ¿qué te dedicas? ¿Qué respondes realmente, Jesús? Porque particularmente yo no lo sé, ya son tantas cosas. Es algo curioso porque efectivamente cada vez que viajas, bueno, hay esta cosita pues que tienes que llenar. Ahora se usa menos, es más digital, pero antes era el cuadradito que tenía que ser una letra cada cuadradito. Y creo que de acuerdo a la etapa en la que estaba ponía diferentes cosas. Lo primero que puse fue abogado, a pesar de que nunca me sentí como tal. De hecho no tengo colegiatura, pero sí tengo bachiller en Derecho. Y luego empecé a poner actor, comunicador. Alguna vez, solamente para ver qué pasaba, puse mago, que es como un oficio pues, sospechoso, ¿no? La gente dice, ¿de verdad se dedica a esto? Claro. Alguna vez Gianmarco me decía que a él le costaba poner músico al inicio. ¿Sí? Y ahora pone músico porque, bueno, es Gianmarco. Por supuesto. Siempre todos, creo, los artistas a los que nos ponemos delante de una cámara o un escenario o nos subimos a alguna tarima, tenemos este medio síndrome del impostor que nos dice, ¿realmente eres lo que dices que eres? Total. ¿Eres lo que dices que eres cuando empiezas o recién cuando ya tienes una cantidad de años para poder considerarte tal cosa, ¿no? Dicen por ahí en unos libros que a partir de 10.000 horas haciendo cualquier cosa que hagas te conviertes automáticamente en un maestro de eso. No he contabilizado las horas, pero he hecho bastantes en general de algunas cosas, entonces creo que depende del oficio lo que yo marco, lo que yo respondo cuando alguien me pregunta ¿qué te dedicas? Ahorita te diría comunicador o mago probablemente. Bueno, igual, acá yo tengo la lista, acá está todo documentado. Abogado, comunicador, conductor de TV y podcast también. Mago, actor, rompecorazones. No. De verdad, hasta un documental, Jesús. ¿Puedes contarnos un poquito el documental? Sí, tú sabes que esa experiencia a mí me cambió mucho ese 2024. En el 2023 a fines me llama un representante de la Liga Española que tienen operaciones acá en Perú, que ven Perú, Paraguay, Bolivia, Colombia, en fin. Y me dicen que habían visto La Lengua y habían visto Hazme la Tabla, que es el proyecto que hago de programas, digamos, fuera del estudio, que viajo, en fin. Y me dijeron que tenían ganas de hacer un proyecto con la Liga, con alguien local que tuviera repercusión local. Entonces me pareció increíble y no quería hacer un programa de entrevistas porque no sabíamos bien qué iba a pasar si íbamos a España y quién nos iba a tocar. Entonces traté de mezclarlo un poco y fue surgiendo la idea de hacer un documental. Se la presenté a la persona de la Liga, le gustó y hicimos una docuserie que se llamó Pasado, Presente y Futuro, la historia de Perú en la Liga Española, y tuvimos la suerte de que los astros se alinearon y tuvimos la posibilidad de entrevistar, pues no sé, al único representante de Perú en ese momento, que era Renato Tapia, jugando con el Celta, justo el día anterior al partido Celta-Barcelona, con balaídos lleno. Nos recibieron en Valencia, en Atlético Madrid, en Vigo, con una cordialidad, y además de alguna camiseta me hicieron notas y hablamos un montón sobre
algunos futbolistas como Hugo Sotil, o como Chemo del Solar, o como, en fin, todos los que han pasado por ahí. Y la idea era entrevistar a chicos jóvenes que estuvieran ahorita en semilleros o en divisiones menores, a gente que estuviera jugando actualmente, en ese momento solo estaba Tapia, y gente que hubiera jugado antes, tipo Advíncula o, no sé, Germán Leguía. Y la verdad que el espacio, primero como realización, y luego como edición, y luego como colorización, y o sea, hasta como exportación, porque al final salió por DirecTV, fue una chamba que me hizo dar cuenta que ya me provocaba hacer más eso y bajarle un poco a los podcasts, a las entrevistas, que ya tenía como 8 años, ¿no? Entonces fue lo que hice. A fin de año yo ya me dediqué más a me lataba y dejé un poco las entrevistas. O sea, hay mucha competencia también, Jesús. Entonces, ya, al menos ya no te tenemos como competidor. Esa es otra razón también que lo que ha dicho es cierto, ¿no? Hoy día hay muchísimo más podcasts, por supuesto, que hace que sea... Y no necesariamente todos los podcasts tienen un contenido que quiera ser contenido de valor. Entonces a veces compites con gente que está más ávida por la vista y más dispuesta a hacer cosas que por ahí de repente tú y yo no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Sí, bueno, es que se ve todo, ¿no? Se ve todo ahora, pero yo por lo que te escucho y por lo que la genialidad puede escuchar de ti, es que ha sido uno de los productos más logrados, mejor logrados de tu carrera. Sin duda, entonces, sí, sin duda. Qué bueno, qué excelente. Yo tengo que ser honor a la verdad, no lo he visto, pero me gustaría checarlo porque por todo lo que me dices. Míralo, está ahí en el canal de Hazme la Taba, se llama Pasado, Presente y Futuro y son 4 capítulos. Excelente, excelente. Y también lo pueden ver. Y también lo pueden ver para sí, todos. por favor. Entonces, ahora, Jesús, continuando un poco con la pauta y tratando de entender de tu larga trayectoria, pues así en resumen, si hoy miras en retrospectiva, ¿en qué momento marcó un antes y un después para ti en tu vida? Hablando, por ejemplo, de esto de seguir los sueños propios, de tratar de tomar el control de la vida de uno y no estar en piloto automático, ¿no? ¿Sabes qué? Ya quiero salir del piloto automático, hoy empieza el resto de mi vida. Bueno, hay 2 momentos que marcan esto, pero creo que el segundo es mucho más importante. El primero es cuando, después de estar haciendo shows de magia por todo Lima, actuando en comerciales, agarrando alguna que otra cosita, por fin me dan el primer programa de televisión, que fue Acceso Restringido, allá por el 2011, y que era una locura, era como un sueño hacer un programa donde la gente, que no se vio tanto porque era un programa de Plus TV, pero que la premisa era entrar a lugares donde nadie nunca había entrado para ver qué pasaba ahí. Fue un proyecto espectacular que me llevó luego a hacer polizontes y novelas, en fin. Pero eso fue como una validación para mí de que yo podía hacer una línea de carrera en este medio y no necesariamente dedicarme a cosas mucho más itinerantes como las estaba haciendo. Y luego el otro paso que marca mi carrera es cuando me botan de la chamba, me quedo sin esa estabilidad que para el conductor de televisión es como en algún punto muy importante, ¿no? Sobre todo en esa época, los inicios de la segunda década del 2000, 2010, 2015, por ahí 17, yo digo, wow, me quedé sin tele. Ahora soy una basura, no valgo nada. Hay esa idea pues, de la gente que ya se van a olvidar de mí, estoy quemado, ya no me quieren. Y eso es una falacia, ¿no? Que nos dicen a veces los productores, a veces que nosotros nos creemos. Y todavía no estaba muy de moda YouTube, pero yo ya tenía una idea que quería hacer, que era un programa de entrevistas, así que hice la banca y gracias a Dios y a los santitos y a no sé quién, pero todo se alineó y el programa fue bastante exitoso y a partir de ahí me convencí que yo ya no necesitaba necesariamente la validación externa de un productor de televisión, a pesar de que el medio todavía me sigue pareciendo atractivo como para trabajar en algún momento, pero ya no con esta suerte de que la tele es la que maneja el eje de mi constancia o de mi estabilidad, ¿no? Es que ponerle tu estabilidad a un medio como la tele es muy arriesgado. Sí, no, y la tele es un tema, es un negocio bastante apremiante. He tenido la oportunidad de estar en un canal, en una entrevista, y veo todo lo que pasa, lo que la gente no ve detrás de cámaras. Sí. Es agobiante. Especialmente, y eso que en la época donde yo trabajaba, que todavía era la tele, como yo le llamo, la gran tele, que todavía tenía presupuestos grandes, estos personajes de televisión pues súper polémicos, ¿no? Que vivían constantemente en pullas, en peleas por el rating. Era mucho más demandante, ¿no? Y estabas en vivo y todo lo que pasaba reaccionaba al segundo. Hoy creo que con la democratización de los medios audiovisuales eso ha bajado mucho y hoy la tele es un medio, tal vez importante, tal vez el más importante, pero ya no está sola, ¿no? Entonces eso, para bien o para mal, ha generado otro tipo de cambio en el medio audiovisual.
Totalmente, Jesús. Y bueno, lo vemos, ¿no? Lo vemos en los programas actuales, han cambiado los formatos, incluso hay programas de televisión donde se emulan podcasts, ¿no? O sea, Sí, cuando yo veo eso me yo no le parece- encuentro sentido, la Sí, verdad. yo tampoco, la verdad. Es Pero que bueno. me imagino que es un poco agarrar la tendencia de lo Sí. que ven los jóvenes. Sí, sí, sí. Pero la idea de un podcast es generar una comunidad y generar que esa comunidad te pueda sustentar otros proyectos alrededor del proyecto madre. Ajá. Y no es pues poner dos micrófonos que te tapen la cara para parecer que estás en podcast en un medio de televisión. Me parece que no hace mucho sentido. Total. Y ahora, justamente conectando con el tema de la televisión, tú dices en algunas entrevistas, ¿no? que has sostenido que fue complejo estar en la tele porque tenías todas las de perder cuando entraste a ella. Entonces, si tenías todas las de perder, Jesús, ¿qué te mantuvo tanto tiempo en tele? Cuando me refiero, creo que tenía todas las de perder, es que esta parte de la estabilidad, ¿no? Yo le entregué un poco mi estabilidad emocional a un medio que efectivamente te despide, pues, sin problemas, De ¿no? nada. Gracias a Dios tuve igual una larga estabilidad, le agradezco mucho a la gente con la que trabajé, soy muy agradecido por eso. Pero yo estaba muy enamorado de ese medio y no había descubierto algo donde yo pudiera comunicar lo que me había preparado tanto tiempo, ¿no? Las clases de actuación, las clases de periodismo, un poco las clases de magia. Entonces, la tele era la plataforma perfecta para reunir eso y generar una posibilidad de alcance masivo, ¿no? Y tuve la suerte de que sí, efectivamente, en tele habría estado desde el 2011 hasta el 2000, creo que el último que hice fue en el 2023, que son 12 años, casi ininterrumpidos. Pero ya hoy la magia esa cambió. No digo que se apagó, pero cambió bastante, ¿no? Entonces, Claro. cuando yo descubrí que podía hacer algo que emocionalmente me llenara con la banca y con la lengua, dije, ya soy más independiente, ya me he emancipado de esta necesidad de la televisión que para muchos colegas, además conductores de televisión, es una necesidad, te deja una resaca horrible cuando no la tienes, Sí. y yo los he visto de cerca y, Sí, sí, sí. y me da un poco de pena porque es como que por su edad están, digamos, obsesionados con un medio que te deja, así como te necesita, te deja. Y, Total. Y viene el siguiente y se arregla de juego, así debe ser. Y se ve mucho el tema, justamente hablando del tema de la estabilidad, del trabajo en sí, para las personas de diversas edades, se ve que la televisión es un medio en el cual esta estabilidad laboral que muchos defendemos o muchos buscamos no existe o existe de manera muy parcial porque hay contratos temporales, ¿no? Hay contratos que ni siquiera he escuchado, tú debes saber más de eso, Jesús, lo debes conocer más a profundidad, que hay canales que incluso no tienen sus trabajadores en planilla. ¿Qué tan cierto hay de eso? Sin decir, obviamente, el canal, ¿no? O sea, hubo un caso de una actriz, me parece, que hizo toda una campaña para estar en planilla en el fondo de sitio, y a partir de ahí se generó todo un cambio no estoy seguro si en todo el canal, pero sé que hubo un cambio, y sé que ahora algunos amigos míos conductores están en planilla. Yo nunca estuve en planilla en un canal. Wow. Y de cierta manera entendí el negocio porque yo soy abogado, entonces... por ejemplo, yo ahora veo que muchas personas a la hora de salir de un canal generan un juicio, ¿no? Claro. Y creo que eso debe ser tocado con pinzas, porque la idea de esa ley laboral es proteger a la persona que viene realmente de abajo y que efectivamente ha trabajado 20 años con un sueldo pues ínfimo o bajo y lo despiden de la nada quitándole la poca estabilidad laboral que tenía. Pero Total. los conductores de televisión, la verdad que en ese sentido nos tratan como estrellas, te pagan más o menos bien, entonces yo tengo una idea de que, bueno, si sales, caballero, tienes que salir y agradecer por la oportunidad y chao. O sea, yo nunca me imaginé que me iban a poner en planilla y la verdad que no tuve esa expectativa, por eso creo que no tuve ningún inconveniente en ese lado. Esto va a ser viral. Jesús, 12 años en televisión, nunca estuvo en planilla. Nunca. Pero es la mayoría. O Es sea, la mayoría. ha cambiado recientemente esto. O sea, los conductores que venían atrás mío, que tenían sueldos, los verdaderos Me sueldos. imagino, astronómicos. Sí, y bien merecido, Y bien merecido. seguramente. Tampoco estaban en planilla. Y yo nunca escuché que se quejen porque, a ver, si te pagan ese sueldo, ya pues ahí está comprendido todo tu beneficios sociales, Claro, toda por FP. supuesto. Entonces, yo creo que es un poco una figura que debe estar, repito, hecha para el trabajador de verdad. La persona que no sé, pues que viene a limpiar el estudio, la persona que trabaja en logística, la persona que trabaja en cámaras, la persona que está... Nosotros tenemos una responsabilidad grande y por eso hemos tenido pues esta posibilidad, pero también tenemos un rédito que creo que
por lo menos en mi caso, y de repente a nivel legal no esté diciendo, yo soy un abogado, pero ya no ejerzo, entiendo que la planilla es lo correcto para el trabajador, pero creo que la figura de, por ejemplo, de demandar a un canal porque no estuviste en planilla, si has tenido un sueldo como conductor, es un poquito polémica. Claro, si tu sueldo ha sido, por supuesto. sobre todo los sueldos que se manejaban en los 90, ¿no? Que eran sueldos o sea, groseros, ¿no? Y vale, pero imagínate que un sueldo grosero, pues, haber ganado esa plata, ahí vayas a demandar al canal porque te sacan, es como... Es un tema ya, yo creo que va mucho por el ámbito personal, ¿no? De acuerdo. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente, pero sin embargo existe un tema que es el agradecimiento, Claro. el tema también del estatus en cuanto al sueldo, que como tú lo dices, si son sueldos tan elevados, incluso voy a decir un facto que es un poquito feo, hasta grosero de escuchar, pero que hay gente que hizo mucho dinero, cantidades absurdas de dinero, pero no supieron cómo administrarlo, se les fue, y al momento de que se ven fuera del canal o de cualquier medio, ponen la demanda. Claro, Sí. y eso es, o sea, por ejemplo, esa demanda que en ese ejemplo ficticio de esta persona que le pagaron millones y luego se los fumó, se los gastó todos, Total. y de ahí quiere demandar sus beneficios laborales, es como, Sí. la ley no está hecha para ti, está hecha para ese trabajador humilde con pocos recursos que realmente necesita de la ley para hacer valer sus derechos porque probablemente no estaban en las condiciones, no sé, pues había subordinación, había el principio de autoridad, había un principio, todos los principios laborales que yo he estudiado en Derecho, y por eso es que yo digo, hay que tomarlo con pinzas, no es una cosa para generalizar, pero yo en mi caso la verdad que estoy muy agradecido Muy por los agradecido. canales que me han dado Y es chamba. importante el agradecimiento, Jesús. Es Sí, importante, sí, en algún momento tuve alguna complicación y alguna discusión con mi ex jefa, pero luego nos encontramos en un café. Un saludo para ella. Nos dimos un abrazo, un beso y hoy le deseo lo mejor, ¿no? Ok, perfecto, excelente, excelente. Jesús, ahora vamos un poquito más al tema del dinero, de las finanzas, que yo, por si no nos habías visto en algún episodio anterior, se conoce genialidad a la comunidad financiera que me sigue. Entonces, los genios y genias que están ahí detrás de la cámara quieren saber cómo es la relación de Jesús Alzamora con el dinero. O sea, no vamos a preguntarte, ¿no? ¿Cuánta plata tienes en la cuenta? No olvídate nada de eso. Pero Jesús es una persona que ahorra, es una persona derrochadora, que invierte, todo bajo el colchón. ¿Cómo se administra el día a día Jesús Alzamora? Yo, cuando era muy chibolo, vengo de una familia clase media, vivía con mi mamá, mi papá y mi abuela, era en un departamento de 2 cuartos, y yo vivía con mi abuela, y mi abuela era mi roommate, cosa que es algo particular. Y en mi casa siempre había la sensación de que había que chambear para pagar las deudas. Yo crecí con esa idea de la deuda. Y mi viejo siempre me enseñó, de hecho me llevó de chico a un banco y me abrió una cuentita de ahorros. Ah, mira. Esas que eran todavía a mano. Claro, Estamos claro, hablando claro. 1992, así. Algo, sí. Y puso unos ahorritos y me dijo, el ahorro es lo que en tu vida va a hacer que avances. Y yo me quedé grabado eso en la cabeza. Luego cuando crecí, mi papá pues tuvo que trabajar muchísimo para poder pagar esas deudas y siempre asocié el dinero como muchísimo trabajo. O sea, como trabajar, obviamente no en horario laboral, extra, llegar a casa tarde, levantarse temprano. Era un poco lo que hacía mi viejo. Y cuando yo empecé a ser una persona económicamente activa, ¿no? Era bastante ahorrador. Entonces hacía un show de magia que costaba X y ahorraba el 90% de esa X y hacía un cálculo bien primario, bien básico en mi cabeza de cuánto podía gastar. Wow. Pero siempre tenía la idea de que, no sé, pues, y las primeras razones por las que yo empecé a chambear, yo por un show de magia podía cobrar, no sé, en esa época 50, 60 dólares. Ponle 200 soles, 2 horas haciendo magia. Y de eso, gran parte de esa parte, un 75% lo ahorraba. Lo ahorraba. Sí, siempre tuve el concepto del ahorro como una generación, en esa época pues claramente no, pero ínfima de ir haciendo un pequeño patrimonio que el día de mañana te permita poder comprar un auto o ya con otras responsabilidades poder tener un departamento donde vivir. O sea, siempre tuve mis metas bastante claras y creo que la relación con el dinero ha sido buena. No soy un derrochador, no necesito tener, honestamente... Comprendí también rápidamente que no se necesita tener el dinero para los demás. Hay mucho, especialmente en mi oficio, mucho de show off, mucho de llevo en este carro. Yo tenía amigos Sí, total. que se endeudaban para comprarse esta camioneta, pues las típicas Suburban de presidentes. Contrataban a 2 seguridades para que cuando bajen le abran la puerta. Ah, bueno. O gente que hipotecaba su casa para comprarse una camioneta de lujo. Y no, eso a mí me alarmaba porque despertaba esto que viví de chico con las deudas que te contaba de mi familia y era como,
No, primero la casa, Sí. no se hipoteca la casa por Total. un carro de lujo no sirve para nada. Alguna vez tuve un carro lindo que, bueno, compré de segunda y en fin, que fue una buena operación porque al final también lo vendí a un precio bastante decente, pero creo que lo más importante, y me permito aprovechar esta audiencia, es que no se compren huevadas que no puedan pagar. Y mucho menos para impresionar al tonto de la izquierda o al de la derecha. Eso no sirve para nada. Yo he visto gente que se mete en deudas y después es el típico problema del que hizo plata de repente joven y no tiene una formación de finanzas y economía y está pensando, pucha, me compré este bote, pero Daniel tiene un yate. Y me llega, porque el yate de él es más grande, que tiene 3/4. También mi bote no Ya tiene... nos delataste. Ya. Entonces es como, no, hermano, no seas gil, o sea, no pasa por ahí, compra lo que tú necesites. Los bienes materiales también están para disfrutarlos, pero yo casi todo lo que uso como lujo es destinado a viajes. Ahí sí me reviento. Esa es una buena, igual es una buena filosofía destinarlo a algo que te haga sentir pleno, ¿no? Pero que no tenga que ver o no esté estrechamente ligado a lo que digan los demás, ¿no? Y al final, y como ya dijo Jesús, yo tengo un yate, entonces luego del podcast Jesús está cordialmente invitado. Vamos a pedir mi lanchita Vamos con tu a ir a- yate. Yo tengo una lancha, Vamos a ir mentira. al Yacht Club. Hay un ¿no? dicho muy divertido de eso, que es que el que tiene una lancha es feliz solamente 2 veces en el momento de su vida. Cuando compra la lancha y el día que vende la lancha. Nunca más, porque después hay que pagar la gasolina, Sí. el marinero, o sea, cosas que yo nunca he Todo. tenido ni de cerca, ¿no? De hecho, Sí. yo con el mar me metía con tablita y hasta ahí, pero es un ejemplo de algo que es pues Es muy tangible, innecesario, es ¿no? muy tangible lo que dices y de verdad les va a servir muchísimo a todas las personas que nos están viendo el hecho de gastar por impresionar. El único impresionado va a ser tú cuando llegue la cuenta de la tarjeta de crédito. Tal cual, es la tal realidad. cual, tal cual. Y bueno, Jesús, vamos a ver un poco más tu trayectoria. Ya hablando creo que esto fue un buen inicio del programa, pero yendo a tu trayectoria, Jesús, tú eres un emprendedor. O sea, eso yo creo que no comete un delito al decirlo, eres emprendedor. ¿Y en qué momento dijiste voy a dejar de esperar oportunidades? O sea, ya se acabó no sé, me fui a la tele o por ahí no me llaman. Imagino que había una temporada donde no te llamaban. Sí, claro. Entonces, ahorita, por ejemplo. Pero todo bien, ya, igual me caen bien, solo que ya saben, tuve un por buen favor, tiempo. manden el teléfono. Y aparte yo creo en descansar la imagen, creo que son ciclos. A mí me encanta que le vaya bien ahora a mi amigo Peláez, con el que tomo desayuno una vez al mes. Ah, mira. O a mi causa Franco Cabrera, que la está rompiendo con Yo Soy, el programa en el que yo estuve. O sea, creo que no hay que tener esta idea de que porque a él le va bien, automáticamente eso te desvaloriza para nada, ¿no? no, para nada. Uno puede estar vigente de diversas maneras. De otras maneras, Sí, claro. Y ya sabes, Franco y Peláez aquí, también los esperamos en Más Cuenta, Menos Cuenta. Suerte con eso, suerte. No, sí, porque no sabes lo que te espera, Jesús. Ya estás, el truco de magia ya lo hicimos nosotros, hemos cerrado la puerta No con digas. candado. Sí, ahora, Jesús, ¿a qué le aconsejarías a las personas que quieren dejar de esperar oportunidades y empezar a tomar la iniciativa? Va a depender mucho de tu nivel de aversión al riesgo, ¿no? Yo, por ejemplo, emprendía a la vez que tenía un trabajo fijo. Yo trabajaba como abogado un poquito, constituía empresas, era el abogado destacado de un estudio en un cementerio, en Jardines de la Paz, y en un instituto de alta cocina. Entonces tenía un sueldito ínfimo ahí, poquito, pero que me daba cierta estabilidad para poder jugármela con el emprendimiento en las noches, en las tardes, primero con la magia, los comerciales, la actuación. Entonces, yo no invito a la gente que sea suicida y diga, tengo un sueño, lo voy a perseguir y no importa todo. No, tampoco. Hay que tener bases sólidas y ir haciendo una pequeña camita, que puede ser ahorros, que puede ser posibilidades, saber que si es que el emprendimiento va mal, tienes una una puerta donde tocar, pero finalmente la vida sí pasa, porque estamos aquí de paso y mañana pisamos una cáscara de plátano y nos morimos, y nunca hiciste lo que te gustaba. Y perdón que sea tan dramático, pero así es. O sea, la conciencia de muerte a mí me dio muchas ganas de hacer cosas, de emprender y de pisar el acelerador a veces sin saber a dónde iba, ¿no? El memento mori. Sí, Recordar tal cual. que nos vamos a morir. en Tal algún cual. momento. Y ese espíritu un poquito kamikaze, un poquito tanático, hizo que al final las cosas se dieran, ¿no? Tuve definitivamente también un poquito de suerte, circunstancia, pero si es que tú tienes un deseo que sabes que ya lo quieres hacer, ya tienes una ventaja que el resto de personas no tiene. Hay mucha gente en esta vida que pasó por ella sin saber qué era lo que realmente le apasionaba. Y como no lo sabían, no lo hacían. Y hay otras que tal vez son un poquito más complicadas, que saben lo que quieren, con lo que les gusta, pero que por diversos motivos o no se atreven, o no pueden, o tienen una carga. Entonces,
Si tú tienes 20 y pocos, estás ligero de deudas, de equipaje, no tienes hijos, puedes darte el lujo de emprender, yo recomendaría que lo hagan, sea lo que sea, así sea haciendo joyas para vendérselas pesa a un gemólogo, o haciendo tazas de merch para podcast, o haciendo un trabajo como, no sé, pues como una sociedad de inversión de bolsa o capital, lo que sea. O sea, en los 20 es el momento para jugártela. Ya después, con hijos, con deudas, con esta sensación de proveer necesaria para hacer familia, es un poquito más delicado y creo que se debe hacer siempre teniendo las cuentas claras, pero en los 20 prueba todas las posibilidades de empresa, de recurso, de trabajo que quieras para que al final, si de repente no te dedicaste a eso, por lo menos sepas que le sacaste el clavo, ¿no? Perfecto. De verdad has dado una cátedra de lo que generalmente nosotros hacemos en los talleres. Decir eso, ¿no? O sea, a los 20 la máquina está al 100. Aceitada, andando. Total, total. En cambio, a los 30 ya comienza a pesar, 40 ni qué te digo, pero a los 30 y 40 la ventaja ya no la tienes tanto en el cuerpo, sino en la mente, lo que aprendiste. La experiencia, claro. Por ejemplo, si eres emprendedor, tu hora hombre a los 40 va a costar mucho más de lo que costaba a los 20. Por supuesto. Por ejemplo, en el show de magia, ¿no? Yo te dije, ese show que yo cobraba 200 soles, gracias a Dios, hoy, teniendo 15 años de mago, ya ha subido la tarifa. 20.000 soles. No, ya quisiera. Qué lindo sería cobrar 20 lucas por mi show de magia. No, me encantaría. Pero claro, ya puede generar que trabajes menos horas y tengas, porque igual haces el mismo show, más o menos, sí. pero el que contratan tiene 15 años de show, tiene una imagen, tiene un trabajo, tiene un talento, una reputación que detrás. no es el chico que tenía, entonces, y eso es extrapolable a cualquier oficio, ¿no? Bueno, sí, exacto, estupendo, Jesús. Yo creo que es totalmente la experiencia, te da cierto respaldo para poder mover las tarifas y todo lo demás. Sin duda. Obviamente, ¿no? Porque el tiempo nadie te lo regala y esto es algo que es un trabajo de años. Ahora, la mayoría te conocemos, Jesús, por ser conductor y creador de contenido. Eso ya creo que todo el mundo lo sabe. Pero ahora estás concentrado en una de tus tantas facetas, como lo acabas de mencionar, como mago. ¿Quiénes son tus referentes, Jesús, en el tema de la magia? ¿Y cómo así decidiste regresar? Dijiste, bueno, ya es momento de que el hijo pródigo vuelva. Yo tengo algo, el número 7, no sé por qué, pero yo fui 7 años mago únicamente, apenas terminé mi carrera de Derecho. Luego me metí a ser conductor de televisión únicamente, también 7 años. Igual hacía unas cosas de magia, pero básicamente era conductor. Y luego trabajé en YouTube 7 años con este 8, únicamente YouTube, ¿no? Entonces, hay un cambio de ciclo que pasa en mí cuando pasan los 7 años, no sé qué es, no sé con qué tiene que ver tampoco, pero es muy vívida la sensación. Y cuando terminé de hacer este documental que te hablé al inicio, y cuando me cansé un poco de hacer entrevistas, de hacer la lengua, de hacer la banca, ya casi 7, 8 años entrevistando, 350 entrevistados más o menos, ya era como, ya mi cabeza no estaba muy en esto y quería nuevamente hacer otra cosa. Entré con Hazme la Taba, que me gustó, pero me faltaba algo. Y un día vi una baraja ahí en mi mesa de noche, la cogí, empecé a mirarla, realmente conecté nuevamente con 2 amigos magos que no veía hace tiempo, uno porque vivía en España y con otro porque estaba distanciado, que son los que estoy haciendo el show que acabo de hacer ahora en marzo, que son Bruno Ternechi y Plomo. Y todos los puntos se unieron y empecé a meterme, empecé a viajar, empecé a ver a esos referentes antiguos que ahora te voy a mencionar. Y dije, de cabeza esto es, y lo sentía, o sea, era como que agarraba la baraja, agarraba la mesa, agarraba los efectos y me volvía una sensación. Y yo siempre sentí además que el nivel de mago que yo alcancé antes de ser conductor de televisión no era lo que yo creía que podía alcanzar. Y cuando volví el año pasado, he sentido que con todas estas herramientas de producción, comunicación audiovisual, tele, bla, 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 mi nivel de mago era otro. Entonces, claro, lo he disfrutado, la verdad, como chancho y ahorita estoy en un proceso de hacer magia unipersonales, con mis amigos, shows y por ahora es un poquito lo que me quita el sueño. Seguramente voy a volver a YouTube pronto, seguramente agarraré la cámara pronto, pero estoy fascinado con esta etapa. Te voy a hacer una pregunta así, de golpe, de lo que acabas de decir. Jesús, polémica, la cámara. ¿Consideras que estás en tu prime en el tema de la magia? Sin duda, sí. Hoy me paro en un escenario y puedo estar frente a 1000 personas, frente a 20. Excelente. Tengo posibilidades de hacer shows íntimos. Hice un show muy bonito que se llama Imposible.
en restaurantes de 5 tenedores para 30 personas nada más. Ahora estoy haciendo, bueno, acabo de terminar uno para 300 en un teatro muy grande. Y estoy terminando esta semana justo con el último Imposible, que es en un teatro para 100. Entonces ya lo empiezo a ver no solamente como el truco, sino como un productor que realiza toda una puesta en escena para 30 personas, para 1000 o para 100. Entonces eso requiere otro tipo de efectos, otro tipo de comunicación. supuesto. Y eso se mezcla un poquito con esta parte La de la visual que me gusta. logística de 1000 personas es espectacular. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad, te cuento, Jesús, de ir a ver a Copperfield En Las Vegas. en Las Vegas. Es un show increíble. Claro, Un cuando show aparece el increíble. carro, cuando sale el marciano. Sí, ya tú debes haber estado ahí. He ido 2 imagínate. veces, sí. 2 sí. veces, imagínate. Yo he tenido la suerte de ver muchos shows de magia y ese es uno de los más impactantes a nivel, sobre todo, Grandes Ilusiones. Él trabaja con mucho aparataje, con mucha tecnología. No te permiten cámaras, ¿ah? No te permiten cámaras, efectivamente. A mí me gusta más un poquito menos de aparataje, tecnología y que se sienta más la mano del mago, pero Copperfield, sin miedo a equivocarme, puede ser uno de los mejores magos de la historia y tal vez el mejor mago vivo que tenemos, junto con Juan Tamariz, que para mí es una eminencia en cartomagia, que es un español, ¿no? Ellos son tus referentes entonces. Copperfield no tanto, pero Tamariz sí. Excelente. Pepe Carroll también, que era su dupla. Hay un mago argentino, René Lavant, que era manco y hacía trucos increíbles. Y hoy, gracias a Dios, tengo David Blaine también. No te podría decir uno, pero si me pongo a hablar de magos, esta vaina dura 3 horas, así que... Bueno, justamente, como estamos hablando de magia, Jesús, yo sé que tú siempre tienes algo preparado, algo, pero antes, Jesús, no te me apures, Jesús, yo te voy a poner a prueba. Genialidad, yo sé que ustedes lo han pedido. Aquí hay papel. Jesús nos va a convertir esta bolsa en $1 millón. $1 millón. No, tampoco te pido tanto, Jesús. Yo creo que 999.000 Ya soles está, con eso está bien. o dólares estaría excelente. Me encantan las heces, ¿ah? No, pero dejando de lado esto es algo que hicimos, el otro día hicimos un segmento muy bueno con Julián Legaspi. Lo usamos como para dinero, ¿cómo se dice? De utilería, ¿no? Ajá. Pero tú tienes algo que no es de utilería, me han dicho por ahí. Siempre Me han estoy, comentado mi equipo. siempre estoy con mi kit de magia, que parece que fuera vendedor Ajá. de seguros, pero no es vendedor de A seguros. ver, ¿qué póliza nos vas a vender hoy Sí, día? no les voy a vender nada. Pero aquí tengo un poco mi show de magia de cerca. Hay un flashazo para que lo vean. Ahí está. Ahí está. Yo tengo algunos efectitos, algunos juegos. Y ahorita estoy haciendo uno que me gusta mucho, que tiene que ver con esta baraja que está en un acrílico muy especial. Te pido que la cojas. Coja A ver. el acrílico. Sí. Ya. Imagínate que ahí dentro hay, obviamente son 52 cartas. Sí, claro. Y yo te voy a imaginar que pienses en un número que te guste, un número que te gustan los números, la inversión. Imagino que tienes un número, obviamente entre el 1 y el 13, que son las cartas, la cantidad de cartas que hay por cada palo. Piensa primero en el número que te guste, no me lo digas, solo piénsalo. Ya, ok. Y ahora piensa en el símbolo. Están los corazones, simbolizan el amor, los diamantes, que simbolizan los lujos o las joyas, los tréboles, que simbolizan el dinero, y las espadas, que suelen simbolizar la guerra o los combates. Elige uno de esos símbolos. Ok, ya lo tengo. Y finalmente, bueno, ya tienes el color que imagino está adherido al símbolo. Sí, sí. Finalmente, había forma que yo sepa que ibas a escoger lo que estás pensando en este momento, que solo lo sabe Daniel y nada más que Daniel. No, imposible. Imposible porque hemos hablado de todo menos de esto. Ok. La verdad. Es más, ni siquiera sabía que ibas a traer esto. Perfecto, perfecto. Te voy a pedir entonces que nombres en voz alta esa carta que puede ser del 1 al 13, roja obrera o corazones, tréboles, espadas y diamantes, 52 posibilidades. Jesús, seguro que no te voy a hacer fallar confía. ahí en tantos años porque Puede pasar. es un número bien, Puede bien, pasar. bien exótico. Nombre la carta. Es el 9. 9 de... 9 de diamantes. 9 de diamantes. Sí, estamos en lujo, ¿no? Estamos en un canal de lujo. Bueno, tú has tenido esta acrílico en todo momento en tu mano. Sí. Voy a mover esto para que se vea. Vamos a sacarlo. Y yo aquí tengo, o debería tener, si todo está bien puesto, Ajá. una carta que esté boca abajo, Ya. que es una carta especial. Un as de corazones. Un as de corazones. Una carta linda. Si hay un as de corazones, ¿tú crees que debería haber tal vez otro as de corazones? ¿O otra carta? Podría ser. Hay otro as. Ya. Ya tenemos 2 ases. As de trébol, ¿no? Sí, as de trébol, sí. Si hay otro as, tal vez podría haber aquí, no sé, vamos a ver si sale por aquí, algún asecito por acá, a ver, ajá, acá hay otro as, Ya, el as de diamantes. sí. Y finalmente faltaría
el cuarto as para tener los 4 ases, ¿no es así? Así es. Que está ahí. Ya. Es curioso porque a mí me gustan los ases, pero tú no has nombrado un as. No, yo te dije 9. Efectivamente. Está grabado. 9 diamantes. Pero ¿sabes lo que es curioso? Sí. Que de alguna manera yo sabía que ibas a escoger esto. Por eso tengo No. escoger as No. 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 Ese es... de ¿Qué? diamante. No, ya. Se apaga la cámara. Apaga la cámara. No, qué imposible. Un aplauso para Jesús, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. No, Jesús. Hay que meterse en la cabeza del público. Dios. Qué lindo. Jesús, ¿qué acabas de hacer? Estás loco, Jesús. De verdad. Este es uno de los números que más le gusta a la gente que estoy haciendo. No, ¿y cómo no le va a gustar? O sea, yo ni Nivel siquiera he personal. conversado ya, después Jesús, más arreglamos. No, mentira. Ahí te mentira. pego, ahí te pego. Mentira, no. De verdad, genial. Siendo serios, yo no sabía absolutamente nada de esto. Y yo te conté, soy aficionado a la magia también. Nunca he visto algo así. Ya tendré que aprender. Gracias, Tendré que aprender, pero te felicito. Qué enorme, qué enorme. Imagino que si esto es la punta del iceberg, ¿qué tal showzazos harás? El show que estamos diseñando está lindo, lo está dirigiendo mi amigo experto en asombro, el mago Corey, que es un mago con el que yo empecé también. Ajá, sí, lo he visto. Y es lindo porque a mí me gusta contar historias. Entonces, cada truco tiene una historia, tiene un storytelling detrás. De hecho, hay uno en que hablo del dinero, que se llama La verdad de las mentiras, que sostengo algunas cosas sobre la etapa en la que vivimos actualmente y cómo el dinero, lamentablemente, a veces termina siendo lo único real para mucha gente, la única verdad que mueve al mundo, y hago un efecto con unas monedas que está bonito. Así que sí, me apasiona mucho contar historias con la magia como soporte. ¿Podemos contratarte, Jesús, para alguna sesión que tengamos? Porque a veces juntamos a toda la comunidad y pues todo lo que tenga que ver con dinero, asombro, magia, sí, les gusta mucho. lo que necesites, Contamos acá te dejo mi contigo tarjeta. entonces. Igual, ya, excelente, Jesús. No, de verdad que ya creo que ya se acabó la entrevista. Vamos a hacer algunas preguntas más, Jesús, dale, sí, claro. para llegar al segmento donde yo voy a ser el mago, Ajá. porque te vas a querer desaparecer. No me digas. ¿Ok? Sí. Ahora vamos con esta pregunta que dice, ¿qué ha cambiado en tu vida desde que te has alejado de la TV y el mundo digital? ¿Qué es lo más importante que ha cambiado para ti? He encontrado una paz mental que yo no pensé que pudiera encontrar sin este pico de aceleración en el que yo siempre estaba. Yo siempre estaba en quinta. Entendía estar en quinta como ser validado, como ser exitoso. Hoy no quiero estar más en quinta. Tampoco quiero estar en primera, No, pues es pero imposible. lo ideal es poder tener la palanca de cambios flexible para Así moverse, es. ¿no? Pero hoy encuentro a mis 41 años casi cumplidos mucha paz mental, mucha vida en familia, con mis hijos, mucho estar en mi casa con ellos, gozarlos. Y ya increíblemente no esta locura que empezó allá por el 2009 más o menos, de estar todo el día haciendo. Entonces, Sí. eso también tiene que ver con mi ansiedad, con mi angurria básicamente también de avanzar, porque mañana se va a acabar y me van a sacar de canal y no me van a contar más shows. Tengo tenía esta cosa muy de eterno principiante o autosabotaje, ¿no? Autosabotaje. De que ya gracias a Dios la pasé. Y eso me permite que mi salud esté mejor, que pueda ir al gimnasio, que pueda tener un tiempo para hacer terapia, que pueda tener un tiempo para hacer este tipo de entrevistas. O sea, ya no vivo la vida tan kamikazemente, porque la verdad que me terminé enfermando de varias cosas. Me dio paperas, me dio trombosis, me dio pólipo en cuerda vocal, operaciones Qué por todos denso, lados. qué denso. Y sí, estaba como muy... O sea, lo agradezco, pero creo que metí 15 años o metí 40 años en 15. Y es algo que ya no volvería a hacer. Jesús, para tu cámara, porque a veces le digo a la genialidad y no me lo creen, o algunos lo creen a medias. Has hablado de terapia y has hablado de gimnasio. ¿Cambian la vida de una persona o no? Sin ninguna duda. La terapia la descubrí hace tiempo, allá por el 2000, más o menos cuando tenía 24 años. Mis padres se separaron y yo tuve que llevar una terapia para poder entender lo que estaba pasando alrededor de mi mundo, porque vino con otros problemas familiares extras, que evidentemente no voy a entrar en detalles, pero muchos problemas familiares. Y tuve una terapeuta. Estuve con ella unos meses, luego tuve otra, y recién esta tercera terapeuta
es como, o sea, de hecho justo vengo a hacer terapia hoy día y por eso vengo así, sedita. Es muy importante si la puedes pagar una terapia, creo que no es un... Hoy hay accesos, incluso yo siempre recomiendo, hay hospitales de la solidaridad que con 30 soles puedes tener un terapeuta que te atienda. Y obviamente hay otras varias técnicas, psicoanálisis, psiquiatría, pero yo creo que el cuidado de la salud mental es tan importante como el cuidado de la salud física. Y en la salud física, honestamente, yo odiaba el gimnasio. Como muchos. Me parecía algo que no podía hacer. Era muy futbolista. Yo jugué futsal profesional como 8 años. Ah, bueno, otra carrera más. Qué pesado este chico, todo hacho. Más y ya, bueno. Y cuando me retiré me salió panza porque dejé de tener ese físico entrenado. El cardio. Así es, me salió panza y me sentía medio... Y claro, me cambió el metabolismo, yo tengo 41. Y hace el año pasado conocí a Jesús Lezama, que tiene un gimnasio muy bonito, y me dijo algo muy importante. Me dijo, hoy a los 40 la masa muscular es igual de importante que tu comida, tu sueño, porque gracias a lo que hagas hoy vas a envejecer a los 60, a los 70, bien o mal. Y cuando me metió eso en chip en la cabeza, fui a su gimnasio y la verdad que su gimnasio además tiene todo un sistema de entrenamiento como un entrenador personal y todo que hace que sea divertido. Entonces, hoy voy al gimnasio 3 veces por semana o 2 cuando puedo, pero siempre trato de estar ahí. Y he sentido el cambio, sobre todo porque el ansioso que tengo adentro se ha dormido un poquito con hacer energía física. Al final, el trabajo físico no es solo para tu físico, es para tu cabeza. Es para la cabeza, sí. Que es espectacular, de verdad, sí. Yo suscribo, apoyo esa emoción porque a mí también me cambió muchísimo. Yo venía del cardio también. Ya, si quieren enterarse más, vayan a mis historias. Hoy el rey de la sesión es Jesús. Y Jesús, vamos a una pregunta que de alguna manera involucra mucho los negocios y la productividad. De todos los años que has estado en la TV, contenido digital, has tenido amigos, ¿crees que es importante el networking, la red de contactos? ¿Qué tan importante es en la vida de un profesional, de una persona que quiere destacar? Es una muy buena pregunta, creo que es muy importante. El tema es que hoy vivimos en una sociedad donde se ha confundido el networking con el lobby. Con esta idea, que también no es delito hacer lobby, pero eso está muy cerca a algo que yo estudié en mi universidad que se llama Problemática Nacional, que es este excesivo compadrazgo, nepotismo, favoritismo, sobre todo en las entidades públicas para elegir a funcionarios o personas que tengan que chambear ahí, que creo que no está bueno, pero definitivamente a lo largo de mi vida, si no hubiera tenido la suerte de conocer, no sé, pues a un Adolfo Aguilar, que me formara y que me diera muchas oportunidades para trabajar en tele, o un plomo que me forme como mago, o mi mismo papá que está bien, digamos, metido en el ambiente corporativo, muchas posibilidades no se me habrían abierto. Entonces creo que uno tiene que saber aprovechar ese privilegio, pero ser consciente que es una ventaja, que es un privilegio y usarlo con responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Pero sí, o sea, parte de mi trabajo es tratar de generar vínculos con personas que el día de mañana podamos volver a conectar en algo. Total. Pero yo tengo la idea también de no abusar del lobby y no sé, no me gusta hacer el sobón de la jefa para que me dé la chamba. Me gusta ganarme la chamba por mi capacidad o porque yo lo hice, ¿no? Es que es importante el networking hasta cierto punto, tal cual lo describes, porque, digamos, mañana más tarde te juntas con una persona con la que ya trabajaste, sabe la calidad de profesional que eres y te puede llamar, te puede convocar. Correcto. Que no es lo mismo que ya tendrían a una persona preseleccionada tal y dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy a traer a mi contacto. Porque mi sobrino me cae bien. No, y eso pasa muchísimo. Exactamente. Eso pasa muchísimo. En ese sentido es muy importante dejarlo en claro, el networking es muy importante y aparte te ayuda a cultivar una habilidad blanda que es ser pues sociable, tener escucha, ser empático, que hoy en los tiempos de 2026 con esto de scrollear todo el día en el celular, pecado en el que yo también estoy a veces, se puede perder, ¿no? Se puede perder. Pero bueno, hablando de perder, justamente vamos a hacer la mención para los que no les gusta perder y quieren ganar y quieren invertir de manera responsable con una garantía y sobre todo a una buena tasa de rentabilidad. Hay una excelente alternativa que es el auspiciador oficial de este podcast Más Cuenta Menos Cuentos y vamos a conocer de quién se trata. Un gran número de peruanos tiene sus ahorros en el banco por buscar seguridad, pero las tasas para ahorros son cada vez menos rentables. Y realmente en nuestro país no hay nada mejor que esto. Eso diría alguien que no conoce Rex Capital. Rex Capital, una empresa líder con más de 10 años de experiencia y que te ayudará a invertir obteniendo las mejores tasas de rentabilidad.
con respaldos reales para tu inversión, además de experiencia y el mejor equipo de especialistas financieros, legales y expertos inmobiliarios a tu servicio. Invierte financiando proyectos de empresarios peruanos como un respaldo inmobiliario para tu dinero. Nuestra misión es sencilla: proteger y hacer crecer tu capital. Cada vez más peruanos están dejando de improvisar para empezar a invertir con estrategia y buena rentabilidad. Confía en los expertos. Empieza hoy con Rex Capital. Y volvemos con Jesús Alzamora justamente para preguntarle, antes de pasar a la sección favorita de toda la comunidad, de todo el pueblo, te vamos a hacer una pregunta que es bastante filosófica, justo del mundo de la televisión, pero también es, digamos, un facto, ¿no? ¿Qué opinas tú? Pues no lo sé, queremos descubrirlo. Jesús, ¿la tele como tal está a punto de morir o tú le ves un futuro aún? Yo no creo que la tele muera, honestamente. Creo que lo que va a terminar siendo es una plataforma orientada en dos cosas que creo que todavía tiene mucha ventaja. Deportes en vivo y noticias. Creo que hacia ahí se va a transformar la televisión. Creo que ya no va a haber mucho de estos big shows. Creo que los horarios de las novelas a las 8 de la noche también van a sucumbir bastante. Al fondo del sitio es el único que está todavía arriba, pero después las producciones sufren bastante. Y en general esto creo que tiene una ventaja porque es contenido en vivo, es enterarse de la noticia ahorita, qué es lo que está pasando ahorita, o transmitir derechos deportivos de cosas muy grandes como el Mundial, como el Super Bowl, como la Champions League, como un partido de la NBA. Creo que ahí la tele todavía tiene una ventaja sobre el streaming o el internet, a pesar de que ya vemos que cada espacio va sacando su plataforma, ¿no? La NBA, por ejemplo, es una adelantada en eso, que tiene su plataforma NBA TV hace rato y tú pagas una cantidad no tan grande en un descuento la primera vez y ya tienes todo el contenido ahí. Creo que en ese sentido, sí. Donde creo que va a sufrir bastante es en esos programas de conversación en general o novelas. Por ahí creo que los programas reality también pueden verse afectados, chismes, cosas que ya se encuentran de otras maneras en otras plataformas, ¿no? Lamentablemente los años mozos de la tele creo que ya pasaron, pero yo no creo que vaya a morir o que sea finito o que YouTube vaya a venir a ser necesariamente el rey. No, yo creo que la torta se ha dividido. Es cierto que cada vez más digital y cada vez menos en el medio tradicional, pero por ejemplo, creo que un medio que sí está destinado a morir es el papel. El medio impreso, la revista, de hecho, el periódico. Ya está. Lo ves en periódicos grandes que antes tenían secciones un montón y ahora tienen 10 páginas y un nivel de tiraje mucho menor, ¿no? Entonces, ya inició la agonía, me parece. Yo creo que los medios tradicionales sufren mucho más, especialmente los que son hechos impresos en papel, en revistas. Creo que ahí sí hay una... O sea, hemos sido testigos de cómo se están vendiendo algunas empresas icónicas que hace 20 años les ofrecían el 300% del valor y hoy les ofrecen un valor mucho más pequeño, ¿no? Entonces, total. Sí, hay una crisis definitivamente de los medios, de los grandes medios audiovisuales y creo que va a persistir o va a todavía salir a flote el que sepa adaptarse con contenido digital y que pueda tener una parrilla. Por ejemplo, creo que Latino lo está haciendo bien en ese sentido con la parte digital. Pero bueno, yo también le tengo cariño a Latino, entonces de repente no va a ser muy objetivo. un poco cegado. No, pero no, está bien, es súper válido. Igual, lo que pasa, ya no podemos ser indiferentes a lo que está cambiando, cómo está. Como lo dijo nuestra invitada del primer episodio de la segunda temporada, ¿no? Lo único constante es el cambio, tal cual. Entonces, y bueno, y ahora tu opinión así muy brevemente de lo que está pasando, porque lo hemos escuchado de ti, sabemos un poquito que de alguna u otra manera, no solo a ti, a muchas personas nos medio incomoda que ahora cualquier persona pueda hacerse famosa en los medios digitales, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Así muy breve, pues sin dar tanto color, ¿no? Creo que para bien o para mal es la realidad. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la analogía que decía Ratatouille con el chef Gusteau. No cualquiera puede ser un gran chef, pero un chef puede venir de cualquier lugar. Es un poco lo mismo que pasa aquí. Yo creo que cualquiera puede... de cualquier lugar puede venir un gran creador. El tema es que hoy hay muchos creadores que definitivamente están mucho más interesados en hacer dinero, que no está mal, o en ser famosos y a cualquier costo y a cualquier precio, ¿no? Y eso va terminando dejando un legado en la siguiente generación. A mí me preocupa mucho que alguien piense que
hablarle a un celular basura de una persona durante 30 segundos para ser viral es una forma de hacer contenido. Porque alguien lo va a ver y va a decir, pero ese chico tiene 1 millón de seguidores. Y mira, tiene esta marca y tiene esta otra marca. Entonces terminas dejando escuela de algo que, en mi opinión, no debería ser de esa manera. Dejando ¿no? un legado erróneo. Sí, porque en Internet no hay una sociedad de radio y televisión, no hay autorregulación. Y muchas marcas se han comprado esto de que es más importante el KPI, la conversión, que un contenido de valor. Tampoco digo que todo tenga que ser cultural, denso, pero no tienes por qué, creo yo, para sobresalir o destacar, dañar a la gente, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me paltea un poco y generalmente vemos pues muchas personas que hacen eso, pero por otro lado también vemos a un chico que de repente hacía rutinas de baile y hoy tiene la posibilidad de hacerlo para millones de personas, o para un chico que hacía comedia. El ejemplo perfecto es Khabib, uno de los tiktokeros más grandes del mundo, que tiene ahora una fortuna millones de descomunal. millones, sí, claro. Y creo que no le hace daño a nadie, hace comedia, hace algo simpático, hace algo anecdótico. Entonces, cada caso va a ser, digamos, específico, pero yo sí te puedo decir que extraño un poco más cuando YouTube era un espacio de contenido alternativo de valor y no esta chacra donde todo el mundo se saca la mugre por estar y hasta se ponen de acuerdo para pegarse, y luego tú me pegas y yo te pego y hablamos mal de esta persona, y como que es muy poco de crear y muy poco de comentar sobre lo que otro ha creado y pegarle, ¿no? Entonces, ahí no me encanta, la verdad. Coincido completamente, Jesús, de verdad. Son temas que no avalo, que mi comunidad sabe mi manera de pensar. Yo soy muy ácido para decir las cosas, pero las digo, o sea, no me las guardo. Y hay personas con las que nunca me sentaría al costado a departir, a conversar, jamás. Por más que sean las más virales del mundo, y que probablemente eso incremente mucho mis vistas, porque vistas de quién voy a tener. Entonces, eso, pues. Pero es muy curioso cómo hoy para sobre todo la generación Z la viralidad es un capital muy grande, ¿no? Y al final no necesariamente, ¿no? O sea, yo más bien estoy cada vez más consciente de que lo ideal es armar una comunidad y que ese nicho, que no necesariamente tiene que ser de millones, te pueda sostener. De repente son cientos, de repente son miles, pero hoy me vuelve a interesar dirigirme más al nicho que no necesariamente a esas personas que por ahí, por morbo, por diversión, están con un ojo viendo la basurita ajena, ¿no? Que no me encanta, la verdad. Y bueno, lo que tampoco te va a encantar es la próxima sección. Se llama Llegamos. Yo sé que ustedes lo esperaban. Incluso algunos han pasado toda la entrevista para esta sección que se llama Punto de Quiebre, donde hacemos quebrar emocionalmente a nuestros invitados con preguntas muy directas, así a la yugular. Y bueno, Jesús, vamos a iniciar súper rápido. ¿En algún momento de tu vida, Jesús, quebraste o estuviste a punto de quebrar financieramente? Como te digo, siempre he sido muy de no gastar lo que no tengo. Nunca he usado tarjetas de crédito para reventarlas. Nunca he usado la plata del banco como mía. Siempre he sido muy ahorrador y muy consciente en eso. Pero cuando inicié esta idea de ser emprendedor, digamos que no estaba quebrado porque no tenía deudas, pero tampoco tenía un mango en el bolsillo, ¿no? Entonces, no califica como quebrar porque no estaba en rojo, pero tampoco estaba en verde, ¿no? Pero tan lejos no estabas. Sí, correcto. Pero nunca, gracias a Dios, por una mala decisión financiera o por una deuda. No, siempre he sido como muy, muy conservador, hasta si quieres, en ese sentido. Jesús, te pido que me digas con completa sinceridad. Tal vez si gustas no digas el nombre, pero danos pistas, ¿no? ¿Te has arrepentido de invitar a alguien, a alguna persona, a alguno de tus programas? No. Yo creo que una entrevista como las que yo hacía, no todas necesariamente, no necesariamente había que invitar a alguien que piense igual que tú. Si me hubieras preguntado, ¿invitaste a alguien que no pensaba igual que tú o incluso que no admirabas? Sí. Incluso invité a gente que de repente yo consideraba que era como no digamos, comunicaba lo que yo hubiera querido. Pero parte de mi ejercicio como entrevistador, después de 300 entrevistas, era también ponerme un poco en jaque. Ponerme con personas que fueran mezquinas o que fueran malas o que quisieran clavarme algo. Y era para mí una especie de media training en vivo, que puede ser muy cruel. Algunas de esas fueron súper virales y la gente se prendió y la gente sacaba contenido fuera de contexto. No me arrepiento de habernos invitado para nada a ninguno de las varias personas con las que puedo haber tenido un debate, porque creo que es parte de la formación del entrevistador
tener debates con las personas que no piensan como tú, o incluso las personas que hacen este populismo de saber que te van a decir ciertas cosas para que su comunidad venga y te ataque. Total. Me pareció un poco infantil, pero no, de ninguna manera me arrepiento. Creo que es un aprendizaje interesante también. No, y qué interesante también, porque al final y uno a veces... a mí sí me ha pasado que en algún momento me ha tocado compartir con personas, no que me arrepienta, pero que de alguna manera resultan muy incómodos. Es que tú estás Muy más incómodos. orientado al contenido educativo financiero, entonces tiene más sentido que te puedas arrepentir de alguien en ese espacio, ¿no? Yo estaba haciendo una suerte de búsqueda de ser una entrevista alternativa, pero que no tenía ni un interés específico periodístico, tampoco tenía un interés político, tampoco deportivo, pero se podía conjugar eso en cualquier momento, ¿no? Listo, bueno, no te salves, Jesús, todavía falta. Jesús, ¿qué superpoder te gustaría o te ayudaría para escalar tu carrera, si tuvieras que elegir uno? Aparte de la magia, obviamente, ¿no? O sea, superpoder en la vida siempre hubiera sido un sueño. Creo que el 99% de gente te va a decir volar, y yo soy uno de esos 99. Pero en mi carrera creo que me hubiera gustado tener un poquito más de frialdad en algunos momentos para ser más estratégico en algunas respuestas. A veces puedo ser muy sincero y decir lo primero que se me ocurre, y eso me puede haber generado problemas. No es que me arrepienta, pero sí me gustaría tener ese superpoder que tienen varios colegas míos que son súper diplomáticos, que se manejan de una manera. Yo a veces, en esta búsqueda de la autenticidad y la sinceridad, a veces la recontra cagado y ha tocado asumir nomás, ¿no? Pero A pechugar. Así es. Y ya. ¿Sabes, Jesús? Vamos al punto financiero de parejas. Vale. Tú felizmente casado, Sí. ¿no? Veo tus historias, me Gracias, alegra gracias. mucho, te felicito. Te agradezco. Felicito a Paz también. 50-50 en los gastos de la casa, 40-60, ¿hay algún porcentaje? ¿Cómo Jesús Alzamora maneja sus en mi caso, con Paz, nosotros siempre nos reíamos porque parecemos como una familia conservadora sin serlo, en el sentido de que yo era el proveedor y ella era la gestora de familia. Yo vengo de una familia disfuncional en la que en la gestión de familia yo era hijo único, era todo un poco cada uno por su lado, y Paz viene de una familia muy bien constituida. Entonces yo quería que ella ponga su espacio para todo ese talento natural que ella tiene para criar a mis hijos, obviamente con un papá muy presente como yo, pero digamos que ella en la casa tiene la gestión del hogar y lo hace espectacular. Es un trabajo también. Súper difícil, trabajo. además súper estresante, súper demandante y a veces no tan bien reconocido. Y yo tenía la parte más proveedora de hombre, pues, colector tipo de las cavernas que salía afuera a buscarse la fruta y la comida, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, la verdad que hay un 50-50, no necesariamente de dinerario, pero sí de división de roles. Ok, eso me sirve, funciona bien. De hecho, que le serviría también, o le sirve también a muchos de los Creo que depende con qué habilidades tienes tú y qué habilidades tiene tu pareja, ¿no? Porque si tu pareja es una máquina de hacer dinero, no importa que sea hombre o mujer. Hay que festejarla a ella, que haga el dinero o a dejarla que haga el él. dinero. Y si tú eres una máquina de ser una persona que lleva a los chibolos, que los trae, que educa, que gestiona la casa, que es difícil, y eres bueno para eso, no importa si eres hombre o mujer, hazlo tú. Entonces, Dividir. en ese sentido, Paz y yo teníamos muy claros cuáles eran nuestras virtudes y sobre todo cuáles eran nuestras falencias, ¿no? Bueno, eso es importante identificarlo. Sin Es un duda. gran consejo para la comunidad. Antes de dar el paso más grande, que es casarse, hay que saber, hay que identificar qué rol va a ejercer cada uno. Creo que sí. Sobre todo si quieres formar una familia con hijos, ¿no? Vivimos en un mundo en donde se habla mucho del éxito y del fracaso. Correcto. ¿Qué opinas de ambos? Mi relación con el éxito ha cambiado bastante, ¿no? Hoy veo también con esta nueva idea de la viralidad, de las vistas, del rating, que uno piensa que es la suma de sus resultados. Y uno no es la suma de sus resultados. Eso es lo que haces, no lo que tú eres. Tu esencia es otra. Tu esencia es qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te da paz. Creo que yo he aprendido a dividir el ser del ego. Y el éxito está mucho más en el ego, ¿no? Cuántas vistas tuvo el programa, cuántos contratos tuve para hacer un show de magia, cuánto rating hice en la final de tal programa que conduje. Y si es que tú pones solo eso como tu éxito, estás un poco jodido, creo yo, porque Está vas a muy estar jodido, siempre... diría. La verdad que sí, porque vas a estar siempre poniendo tu éxito personal en la validación ajena. Y todos los que trabajamos aquí vamos a tener una vez donde nos cancelen, nos peguen, nos digan de la A a la Z. Entonces, no es una buena idea que la suma de tus resultados sea tu concepto de éxito. Hoy mi concepto de éxito, como decía Mario Vargas Llosa, que creo que parafraseaba a un escritor francés,
El éxito para mí hoy es levantarme sabiendo que voy a hacer algo que amo hacer y cuando me vaya a acostar haya hecho algo que amo hacer. Y si gracias a eso que amo hacer puedo generar recursos, pues en buena hora, ¿no? O sea, es una mezcla también de paz mental, de calma. ¿Y qué opinas del fracaso? Si no hubiera habido fracaso, no hubiera habido aprendizaje. Entonces el fracaso es necesario. También es una palabra muy drástica, Sí, muy es fuerte. es una definición como muy absoluta y creo que la vida no es tal. O sea, la vida es una suma de pequeños fracasos y de pequeños éxitos. Los mejores de la historia fracasaron más veces que tuvieron éxito. Yo siempre pongo el ejemplo de Michael Jordan. Michael Jordan jugó 14 temporadas en la NBA y campeonó 6. Es indiscutiblemente el deportista, creo yo, más exitoso de la historia en general, no solamente del básquet. Y perdió más que ganó. Perdió 8 veces y ganó 6. Entonces, ese es un poco tu muestreo para darte cuenta que del fracaso se construye realmente el éxito. Suena una frase trillada, suena una frase del libro de autoayuda, pero es así, porque sin ese fracaso, sin tragar tierra, sin mascar, sin putear, sin decir soy un desgrande, yo aparte soy súper autocrítico conmigo mismo, pero sin eso no hubieran aparecido otras grandes cosas que generaron un impulso para que puedas tener éxito, siendo esta definición pues nuevamente muy gaseosa, muy ecléctica, ¿no? Y bueno, sacándote un poco de la zona de quiebre, pero llevándote un poco al punto personal, porque igual suscribo, estoy de acuerdo en muchos de los aspectos que mencionas, en algunos diferimos, pero estoy de acuerdo en que no estemos de acuerdo, Claro. por siempre. Vamos a llevarte al punto de vista deportivo, algo muy breve. ¿Podemos hablar de tu hinchaje? Sí, por favor, siempre lo digo, hincha de Alianza. Hincha de Alianza. chiquitito. Pregunta, ¿Alianza campeón de la Libertadores o ver nuevamente a Perú en el Mundial? Alianza campeón de la Libertadores. Y No lo por- tengo que dudar mucho, la verdad. Nada. Yo soy muy hincha de Perú, pero lo que tengo con Alianza es diferente porque Alianza es como el romance de los fines de semana, de todos los fines de semana y toda la semana, de lunes a domingo. Perú juega una vez cada 3 meses con suerte y algo se rompió cuando yo estuve en Doha, en Qatar, en el repechaje Ya. y nos eliminaron. Ajá. Y yo sufrí mucho, pero feo, ¿ah? O sea, me duró mucho tiempo y dije, ¿sabes qué? Yo no puedo ponerle mi felicidad a A tanto sufrimiento. una pelota de fútbol pateada por 22 personas. O sea, no hace sentido, ¿no? Me chocó bastante, me costó digerirlo mucho tiempo. No es que con Alianza siempre ganemos, porque hay Oh, y lo estamos de Cali de pasando- lo arena. hemos pasado mal. Ahorita no lo hemos pasado tan bien, pero hace 3 años éramos reyes, así Sí, funciona sí, sí, esto. sí, así es la vida. Pero si me dices que tengo que elegir ahorita Alianza campeón de la Libertadores o Perú Mundial, Alianza campeón de la Libertadores. Alianza campeón de Libertadores, por favor. Ojalá, qué lindo sería. Qué lindo sería, hermoso. Y ya sabes, Hernán, te queremos aquí también en la silla. Qué lindo sería. Los dos te conocemos, ¿ah? Así que un gran amigo tuyo, Hernán. Sí, y tengo lo has mucha tenido en la suerte. banca. Y lo has En la tenido. banca y en la lengua. Imagínate. Y bueno, también en mi casa, yo en la suya. Hemos compartido. Es un total. tipo además que le encanta las finanzas, que tiene un esquema clarísimo de perfil de riesgo para invertir, que le gusta hacer empresa. Sí, la verdad que es un tipazo. Es un todoterreno en Sí, el tema de sí. finanzas. Y de verdad, te necesitamos, Hernán. Y más que yo, la comunidad. Porque eres una voz autorizada, no solo por los negocios, sino por la clase de personas que son. Andate a Cajamarca, pues como hizo Farfán, para tenerlo ahí. Sí, bueno, tal vez tocará. Yo creo que ahí sí Tocará. no te la puedes negar. Bueno, finalmente para cerrar, tu cámara, Jesús Alzamora, un consejo final para la genialidad financiera que tiene sueños por cumplir, pero que aún no sale del umbral. Bueno, humildemente el consejo que les daría es que no jueguen con la plata del banco, no usen la tarjeta de crédito como si fuera su plata, porque no lo es un plástico que te está endeudando constantemente y los intereses de la tarjeta de crédito son los más altos, así que evítalos. Si es que la tienes que usar, úsala, pero conscientemente de que está generando puntos, kilómetros, beneficios, pero págala siempre antes de tu fecha de corte para que no te claven un billetazo que después no pago el mínimo, no, yo voy por aquí y de pronto volteas y tienes un numerazo ahí. Que me ha pasado no directamente a mí, pero con familiares cercanos. Y creo que eso para mí es un consejito breve. No gastes lo que no tienes y sobre todo use el dinero como un medio cambiario de experiencias, ¿no? El dinero no es otra cosa que un intercambio. O sea, el dinero surge del trueque de hace muchos años y usar el dinero como herramienta para tirar finta es una estupidez, porque al final tiene que ser para poder darte libertad de decisión, posibilidades de viajes, obviamente para comer rico, para tomarte una botella de vino, si quieres comprarte el carro, cómpratelo, tú verás, pero úsalo conscientemente y disfrútalo, ¿no? Justamente leí un libro que se llama Morir con Cero, muy interesante sobre cómo el autor lo que plantea, yo no soy tan radical, es que
si tú te vas a morir, más allá de la herencia de tus hijos, tienes que haberte gastado todo tu dinero, porque dejar patrimonio, millones ahí, es no haberlo disfrutado como en vida como debiste. La herencia es un error de cálculo, dice. Algo así. Sí, muy interesante, ¿ah? Lo recomiendo. Vamos con las preguntas simplemente ya para cerrar. Las preguntas de la comunidad. Claro que sí. Microsegmento. Preguntas de la comunidad para... Bueno, acá tenemos cinco preguntas, pero solo vamos a ir con... Perdón, vamos a ir con 3. Vaya usted. Vamos a ir con 3, así vamos a... Saco una. Ahí está. Yo lo leo. Pero tú has elegido, ahí está, no ha habido acá un acto de magia, ni mucho menos. Todo legal. Sí, por supuesto. Y esas preguntas son bien picantes, ¿ah? Ajá. De verdad. Es tan picante que no hay pregunta. Está en blanco, súper picante. A ver, acá está. Uy, este es un pergamino. A ver, nos pregunta un genio, genia. Si mañana perdieses todo, Jesús, ¿sabrías cómo empezar de cero? Uf, buena pregunta. Creo que tendría una idea, pero a los 41 años no tendría la energía de ninguna manera que tenía a los 20, ¿no? Cuando empecé un poquito con esta idea de trabajar. Creo que empezaría nuevamente por lo básico, para ser mago, para hacer shows, intentar hacer un proyecto en digital, pero sería terrible, ¿eh? O sea, tendría el olfato, pero no sé si tendría la circunstancia, un poquito el porcentaje de suerte, las oportunidades. Creo que hoy es un mundo muy diferente a cuando yo empecé, donde todavía habían unos parámetros mucho más claros, no había tanta democratización en los medios audiovisuales. Solo pensarlo me aterra, así que espero que nunca pase. Ok. No, pero una respuesta genuina también, ¿no? Sí, es lo que es. A ver, veamos. Jesús, hoy con la magia, ¿eres más feliz que hace 5 o 10 años? Con la magia que hago hoy, sí referente a la magia que hacía antes, porque creo que tengo más nivel mágico y tengo más propuestas, pero lo que hacía hace 5 o 10 años también me llenaba un montón. Hace 5 años era efectivamente cuando empezó la lengua, justo la transición de la banca a la lengua, y hace 10 años estaba en un año muy fructífero en la tele, haciendo Los Reyes del Playback, que es un programa que hoy no se podría hacer, y está bien, sí. Pero Lo recuerdo mucho. Creo que los momentos son diferentes, ¿no? La felicidad, gracias a Dios, especialmente en el 2016 estuvo muy presente. El 2021 fue un año muy duro, no lo tengo como un año tan feliz, pero el 2016 sí, y el 2026 también lo está haciendo, así que bien, vamos bien. Excelente. La última pregunta, Jesús. A ver esta que está ahí. Ese está pidiendo, ese te estaba pidiendo que la saques. Ajá. A ver, Jesús. Uy. Jesús, ¿trabajo duro o contactos? ¿Qué pesa más en tu trayectoria? El trabajo duro, sin ninguna duda. Sé que mucha gente no me va a creer porque hay como esta idea de que a alguien que le ha ido bien siempre tiene que ser necesariamente con contactos, pero no, yo no, o sea, de hecho hay una anécdota que cuento constantemente. Yo en Canal 7 me hicieron una entrevista y me dijeron ¿cómo fue tu principal o tu primer como relación con los medios de comunicación? Y yo conté que un amigo de barrio de mi papá, que tenía una radio local que se llama Radio Miraflores, me llevó a los 8 años a hacer 2 semanas una práctica divertida, que era más creo que un juego, de ponerme en un bloque deportivo con 2 conductores de radio de peso de 80 años. Y yo entonces yo con mi voz aguda y decía, bueno, hoy día Alianza, no. Okay. Y alguien lo sacó de contexto y decía que por esa práctica yo había tenido la carrera de televisión que había tenido. Ah, mira. 20 años después, ¿no? Sí, claro. Pero la gente se lo creía y se lo repartían. Entonces ahí dije, wow, qué fea es la percepción de algunas personas que no coinciden o no conocen una historia y para llenar los vacíos de esa historia que no conocen, le ponen su pimienta a algo sacado fuera de contexto, ¿no? Yo, la verdad, como te dije, vengo de una familia clase media, siempre tuve el apoyo de mis padres y de mi familia, pero mi familia no estaba pues, en el rubro artístico, mi viejo no tenía mayores contactos ni en tele, ni en medios audiovisuales, menos en YouTube, entonces creo que hubo mucho de trabajo duro y evidentemente también hubo un privilegio. Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde si eres hombre es una sociedad machista, donde si eres blanco es una sociedad racista y donde si eres heterosexual es una sociedad pues homofóbica. Entonces yo tengo esas 3 características que sin duda son un privilegio, que yo creo que si tú sabes aprovechar para bien, no es algo de lo que te tengas que avergonzar, sino para el contrario, utilizar las herramientas que la vida te dio a pesar de que tú no las pediste, para poder salir adelante como algo que te guste. En este caso, en mi lado siempre fue
tratar de hacer contenido de valor y tratar de hacer el contenido que yo consumiría, ¿no? Así que creo que el trabajo duro es muy importante, muy, muy importante. Y lamentablemente hoy no es un bien que esté de moda. Pues no, hoy hay mucho atajo, mucho... Estamos en la cultura del atajo. Estamos en la cultura del atajo y me da mucho... Nosotros incluso estamos en una cultura en la que la tolerancia a la frustración es mínima. Y eso me preocupa por los que vienen, ¿no? Me preocupa por mis hijos, me preocupa por los chibolos que el día de mañana no van a entender que no es no y que no van a conseguir lo que quieran y que, no sé, pues hasta para una canción. Yo antes para escuchar una canción y para poder tenerla tenía que esperar que en la radio la pasen, a estar con mi cassette claro, y justo apretar rec cuando la pasen para poder tenerla y poder escucharla 1000 veces. Hoy la tienes en el celular con un clic, gratis, no tienes que buscar nada. O un libro, ¿no? Antes tenías que ir a una biblioteca para buscar una bibliografía, hoy ChatGPT te da el resumen del libro, o sea... No quiero ponerme anacrónico, pero es un poco la generación del trabajo duro que creo que con mi generación, los millennials viejos, un poco ya no es algo que sea tan buscado y se ha vuelto pues todo mucho más inmediatista, ¿no? Y bueno, Jesús, ha sido una excelente charla contigo. Gracias. De verdad, simplemente dirigirme a la genialidad, agradecer por este tercer episodio. Vamos a dejar ahí a tu cámara un 10 segundos, Jesús, para que te despidas de la comunidad y dejamos acá abajo tus redes sociales, por favor. Claro que sí, gracias Daniel por la invitación, gracias a toda la comunidad que ve este programa, le he pasado muy bien, siempre es chévere venir a un espacio donde se quiere conversar, sin apuros, sin rapidez y donde puedes comentar pues ideas y pensamientos de manera libre, ¿no? Así que muchas gracias por... Y vayan a seguir a Jesús en todas sus redes sociales, por favor. Muchas gracias, Genialidad, por este tercer episodio del podcast Más Cuentas Menos Cuentos. Nos vemos en una siguiente oportunidad con una invitada de lujo para el cuarto episodio. Y sin más, nos vemos todos los jueves. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les envíe el contenido. Muchas gracias y nada más que decir. Nada más. Nos vemos. Nos vemos.